el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores Escodia tiene una gran preocupación ante las dificultades que afectan a nuestro país relativo a los efectos provocados por el cambio climático. Por esta razón, estamos compelidos a cuidarlo, protegerlo, preservarlo, por lo que debemos ser celosos en el manejo de nuestras cuencas hidrográficas, las cuales constituyen las principales áreas receptoras y colectoras de agua, pero también las unidades básicas de gestión y planificación de los recursos hídricos. La precipitación media anual en el país es de aproximadamente 1.500 milímetros, lo que produce un volumen promedio de 26.000 millones de metros cúbicos, de los cuales 23.500 es escorrentía superficial y 2.500 es escorrentía subterránea. De 33 años de ejercicio profesional, domina el idioma inglés. Dentro de la directora de desarrollo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, encargada del Departamento de Cooperación Internacional del INAPA, asimismo asistente del director del proyecto Construcción y Puesta en Marcha del Acueducto Peravia, coordinadora del proyecto INAPA-PIT-AECID, Programa de Agua Potable y Saneamiento del INAPA, y actualmente es la coordinadora del proyecto Gestión Integrada de los Recursos Naturales y Agricultura Resiliente en las dejadas en escena con esta brillante participación en la conferencia Anteproyecto de Ley Sectorial Agua Potable y Saneamiento, INAPA Camino a Ente Regulador, a la ingeniera Ana Cristina Montero Wagner. Y la hora, que no me ayuda tampoco, y el tema, porque los ingenieros estamos acostumbrados a los números, a los cálculos, y de lo que se trata es de presentar una herramienta, nuestro marco legal al que aspiramos, pero de igual manera yo veo los pros y los contras. Anoche, en su discurso, el presidente del CODIA, y hoy lo repitió, mencionó la importancia de tener este marco legal, lo mismo que el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, quien hizo el anuncio que a mí en particular me llena de alegría, de que este instrumento va a ser presentado al Congreso, con lo que realmente nuestras esperanzas de organizarnos, de ver estos números que presentó el ingeniero Demetrio Lluveres, verlo en el sector agua potable y saneamiento. Porque si bien es cierto que son unos números muy positivos, es producto de que el sector eléctrico ya se organizó, pasó por la reforma, a lo que aspiramos como sector agua potable y saneamiento. Bien. El contenido de nuestra presentación, vamos a tratar 5 puntos. La evolución y el contexto de la reforma sectorial, los antecedentes, el contexto actual del sector, la propuesta de reforma, el contenido de la ley de agua potable y saneamiento como propuesta del CODIREMA y el INAPA como ente regulador que está propuesto en esa ley. Sobre la evolución y el contexto de la reforma sectorial, tenemos que todo se inicia junto con un movimiento de reforma que hubo en el 96. Este sector eléctrico, el sector de banco, la educación, salud, hicieron su reforma en el 96 y a nosotros nos ha costado un poquito más, tenemos 23 años. Pero
yo siempre tengo en la mira un escrito que dice que los árboles empezaron siendo semillas. Ahora, después que el árbol crece, es robusto y difícil de tumbar. Entonces, empezó todo con el Congreso de Addis, donde hubo un documento que fue como la génesis. Ese documento fue el Comité Técnico Institucional, un espacio de la discusión, un espacio donde se empezó a concretizar lo que este documento recogía. De allí nació un consenso de que era necesario tener un marco institucional normativo. De ahí también nace que el Poder Ejecutivo emite el decreto 203-98 que crea la Oficina Rectora de Reforma y Modernización del sector APS. De los trabajos de esta oficina nace el primer anteproyecto de ley en el 98 y se aprueba en el periodo 98-2000 un proyecto de consolidación de la reforma. Se aprueba, pero está atado a la aprobación de la ley. En el del 2001 al 2010, el Poder Ejecutivo, este anteproyecto que se había trabajado, lo somete al Congreso, vía el Senado. Y producto de la iniciativa participativa anticorrupción que trabajó 10 mesas, la número 9, le llamábamos la Mesa del Agua, un espacio de discusión donde todos los actores públicos y privados participaron, nace otro anteproyecto de ley. En el sector le llamamos el de la Mesa 9 del IPAC. Luego, en el periodo 2011-2019, el Poder Ejecutivo emite el decreto 465-11 que crea el Consejo Directivo para la Reforma y Modernización del sector agua potable y saneamiento. Este decreto deroga el anteriormente mencionado, el 203-98. En el 2012, el Poder Ejecutivo somete al Congreso el anteproyecto de la Mesa 9 del IPAC. El Consejo de la Reforma selecciona en el 2017 una comisión de los actores del sistema para la revisión de este anteproyecto de ley de la Mesa 9, porque teníamos ya una nueva constitución con principios tan fundamentales como el del artículo 15, que declara el derecho humano al agua. Hay una normativa internacional también, la resolución 15 de la ONU, y tenemos también la 247-12, que es la ley orgánica de la administración pública, por lo que se hace necesario la revisión de esa ley y es lo que dispone el Consejo de la Reforma. Esta comisión revisa y presenta al Consejo el anteproyecto que fue presentado a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo el 22 de febrero del 2019. Anoche, con el anuncio del Ministro de Economía, vemos que se reduce el tiempo de cómo se fueron trabajando los dos anteproyectos anteriores. Generalmente duraban 2 años, 3 años. Si ese anuncio se cumple, pues no cumpliremos el año. Y tendremos en el Congreso el anteproyecto de ley. Bien. ¿Cuál es el contexto actual del sector? Como todos sabemos, en el sector APS, digo APS para acortar un poquito, pero todos entendemos que es agua potable y saneamiento. En este sector convergen instituciones centralizadas y descentralizadas del Estado, ONG e instituciones internacionales. En el mismo se han identificado como sus principales debilidades
La inexistencia que formule y dirige las políticas públicas específicas para el sector, así como la de un órgano que fiscalice y controle. La responsabilidad de la prestación del servicio de APS recae básicamente sobre operadores públicos, cuya jurisdicción es la que ustedes ven ahí, la CAS en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, exceptuando el municipio de Boca Chica, que tiene su propia prestadora, Corago, Cuarón en La Romana, en Santiago tenemos a Corazán, en La Vega Coravega, Cora Plata, en Puerto Plata, Coramoca, en la provincia de Espaillat, y en el resto del país, el INAPA. 25 provincias, que próximamente serán 24, porque tenemos a Coramón y estamos en el proceso de transferencia a esta prestadora. El desempeño del sector es altamente perjudicado por la ausencia de este marco legal. Esto afecta los principales indicadores de desempeño, los cuales son más bajos en comparación con otros países de América Latina y el Caribe, y reflejan amplias brechas de cobertura entre la zona urbana y rural, al igual que hay brechas de cobertura y de grandes brechas entre lo que es el servicio de agua potable y saneamiento. Generalmente en la mente de nosotros, cuando hablamos del sector, nos enfocamos más en ver agua potable. Esto, tenemos un rezago grandísimo con las inversiones en saneamiento. ¿Cómo está constituido el Consejo de la Reforma y Modernización del Sector? Es importante ver cómo está constituido, cuál es su estructura, porque esta estructura es lo que garantiza que lo que por muchos años no fue posible, hoy día el sector puede exhibirlo, es el consenso. En este consejo está presente el INAPA, en la figura de su director ejecutivo que lo preside, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es vicepresidente de este consejo, un representante del Ministerio de Salud, un representante del Ministerio de Ambiente, un representante del Ministerio de Turismo, un representante del INDRI, un representante de la CAS, un representante de todas las demás corporaciones, y en su segunda reunión, en el 2016, el Consejo resolutó incluir dentro de las facultades que tiene a la Liga Municipal Dominicana, a FEDOMU y a FEDODIN, porque indiscutiblemente hablar de saneamiento sin tener en cuenta los residuos sólidos estaríamos haciendo una gran exclusión. La propuesta de reforma. La propuesta de reforma incluye o se basa en una ley general de agua potable y saneamiento que establece la separación de roles, la definición de políticas y calidad de prestación de servicio y el monitoreo y evaluación de la gestión operativa del sector. El anteproyecto de ley es una propuesta dirigida a reformar y modernizar el sector público en la gestión de los servicios de APS. Aquí tenemos un esquema de básicamente la estructura de la ley. Un órgano rector, un órgano regulador, los prestadores de servicios y los usuarios del servicio. El contenido de la ley de APS que es propuesta por el Consejo de Reforma. Los objetivos específicos de la ley son el establecimiento del marco institucional y ordenación jerárquica del sector, constituir el Sistema Nacional de Agua Potable y Saneamiento, dar apertura regulada al sector privado en la prestación de los servicios. Cuando decimos dar apertura regulada a la prestación de los servicios al sector privado, es regular lo que ya existe, porque básicamente en toda la costa turística
el servicio de agua potable y saneamiento son ofrecidos de manera privada. Y el sistema financiero y tarifario. ¿Cuáles son los principios que sustentan esta propuesta de ley? Como ya le mencioné, la resolución 15 de la ONU, está el principio de separación de roles, basada en la Ley Orgánica de la Administración Pública, la 247-12, el principio constitucional de la 147, que establece la finalidad de los servicios públicos, los principios de cada nivel jerárquico y el principio sobre la información. En su artículo 18, la ley plantea la creación del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento. Este viceministerio estaría en salud pública, porque para cumplir con lo que dice la 247-12, la rectoría le pertenece al ministerio al que están adscritos los organismos autónomos. Los organismos de agua potable y saneamiento están adscritos al Ministerio de Salud Pública. El organismo regulador del sector APS se define en el artículo 34. Se crea, es una creación, porque no tenemos la regulación. Este será un organismo de carácter descentralizado y autónomo, con personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio y capacidad para adquirir bienes y servicios y ejercer derechos y contraer obligaciones, dentro de otras atribuciones que le da ese artículo. Los organismos prestadores de servicio son prestadores de servicio, está en el artículo 47, y son prestadores de servicios de agua potable y saneamiento las entidades habilitadas para esta actividad por el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento, a través de una licencia o autorización de prestación de servicio, con fundamento en el informe de evaluación que deberá emitir el ente regulador, observando lo prescrito en la presente ley, nos referimos a la de APS, su normativa reglamentaria y la legislación vigente. En el artículo 48, el anteproyecto de ley habla sobre la clasificación de los prestadores. Estarían los prestadores públicos descentralizados, donde quedarían las actuales prestadoras que tenemos, las corporaciones o las CORA, como las llamamos. También contempla la prestación del servicio a través del municipio o comunitarios. Estarían los prestadores privados y los prestadores mixtos. También el anteproyecto nos habla de los deberes y derechos de los usuarios, donde se contempla y se define el consumo básico, la clasificación de usuarios, el derecho a servicio con calidad, el derecho de participación, el derecho de compensación y el deber de servicios y ahorro de agua, de pago del servicio y ahorro de agua. Esta es básicamente la estructura del anteproyecto de ley, que consta de 13 capítulos. De aquí en adelante nos vamos a concentrar en el capítulo 4 de la regulación de los servicios y el capítulo 12, que es el periodo de transición, INAPA y las corporaciones. En el capítulo 4 de la regulación de los servicios, el anteproyecto de ley en el artículo 32 nos habla de la función reguladora y la define que para la presente ley la función de regulación comprende las actividades de supervisión, fiscalización y control de los aspectos técnicos, operativos, económicos, financieros, legales, ambientales y sociales involucrados en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento a nivel urbano y rural, de forma integral y coordinada.
La función de regulación es una responsabilidad exclusiva e indelegable del Estado. Así lo establece el 147. No obstante, se podrán implementar mecanismos de participación y consulta con los gobiernos locales y las organizaciones comunitarias o de la sociedad civil, sin que ello implique una delegación de función por parte del gobierno central. La regulación de los servicios, el anteproyecto de ley lo aborda en el capítulo 4, desde el artículo 32 hasta el 46, donde tenemos una sección 1 que habla de la función de regulación, una sección 2 de la creación, misión y atribución del ente regulador, y una sección 3 que habla del consejo directivo del ente regulador. Ahora vamos a tocar la parte de el INAPA como ente regulador. El artículo 228 establece que el INAPA, transformación institucional del INAPA. El Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado del INAPA se transforma en el ente regulador del sector, creado por esta ley, con la misión y funciones atribuidas en el artículo 4 que ya vimos. El Ministerio de Salud Pública asume todas las funciones de rectoría que por la ley de creación del INAPA, la 5994, se le confería al INAPA, tales como son la formulación de políticas, la planificación, la gestión del financiamiento y el desarrollo sectorial, las cuales delega de manera permanente en el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento, creado para tales fines. Se crea con carácter transitorio la Dirección General de Servicios de Agua Potable y Saneamiento como órgano administrativo para gestionar la operación de los servicios que antes correspondían al INAPA. Pues, como ya ustedes saben, el INAPA tiene 25 provincias que no pueden quedar en una indefinición, entonces se crea este organismo con carácter transitorio hasta que los estudios, entre ellos el de economía de escala, nos digan si se van a hacer corporaciones por provincia o regionales o cómo nos vamos a manejar. Esta dirección estaría acompañando en ese proceso a las provincias. En párrafo 3 de este artículo establece la transitoriedad de esa dirección, y el párrafo 4 establece que el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento, en consulta con el INAPA, determinará la vigencia de ese periodo transitorio. En el artículo 229, las funciones básicas, las funciones básicas de esa dirección durante el periodo de transición son todas aquellas que sean necesarias para que los servicios se presten adecuadamente, porque indiscutiblemente el tema de agua potable y saneamiento es un tema de salud, un tema vital. Por lo tanto, mientras sea necesario ese acompañamiento, así será, hasta que podamos garantizar que realmente las provincias o las regiones están capacitadas para garantizar ese servicio. Esta Dirección General de Servicios de Agua Potable y Saneamiento asume y continúa la gestión de los estudios, los acuerdos, los proyectos, las licitaciones y toda otra tarea vinculada con el diseño, contratación y ejecución de obras y proyectos de construcción de agua y saneamiento que gestionaba el INAPA en su jurisdicción. ¿Cómo se va a financiar el proceso? En el artículo 230 establece que el Viceministerio formalizará el plan plurianual de asignación de fondos para este proceso, calculando sobre la base de la propuesta de reestructuración del INAPA como ente regulador y la estimación de un 3% de los ingresos brutos de los prestadores, a distribuirse entre este y el Viceministerio, como lo establece el artículo 140 y 141 de esta ley.
En esta parte se parece un poco a lo que nos decía el ingeniero Demetrio, por eso él decía, nosotros producimos tanto, pero lo nuestro es tanto porque tenemos que pasar al ente regulador una cuota. Es el mismo porcentaje, más o menos. El artículo 140 establece como fuente de financiamiento monetario y no monetario las fuentes de financiamiento del sector son de naturalezas diferentes, referidas pero no limitadas al Estado o gobierno central mediante la asignación consignada en la ley de presupuesto, el sector privado a través de los aportes de capital, de inversiones, tecnología y conocimiento por medio de las modalidades de participación directa o indirecta definidas en los artículos 88 y 89 que ya mencionamos. Los sectores sociales por medio del aporte voluntario en naturaleza o monetario de los grupos definidos en el artículo 28 de la presente ley, que realicen organizaciones multilaterales, bilaterales y afines. También los aportes de los usuarios mediante el pago regular de las tarifas, un tema que vamos a tener que trabajar bastante, porque yo digo que hay dos cosas que tenemos que trabajar: el no pago y el no cobro, porque ni lo pagan pero ni cobran. El INAPA en eso ha mejorado bastante. Mediante el pago regular de las tarifas establecidas en el régimen tarifario previsto en la presente ley, y la cooperación internacional y donante a través de cooperaciones técnicas no reembolsables y el financiamiento de corto y largo plazo. El Fondo de Investigación y Desarrollo, alimentado por la proporción de un 0.5% de los ingresos totales brutos de los prestadores por el pago de la tasa de regulación para cubrir los gastos del desarrollo sectorial. El artículo 141, que también trata lo del financiamiento, establece la tasa regulatoria y su aplicación. Todo prestador público o privado, urbano o rural, del servicio de agua potable y saneamiento, integral o parcial, pagará una tasa de un 3% sobre sus ingresos brutos para cubrir los gastos de la actividad regulatoria, de los servicios y el desarrollo sectorial, los cuales serán distribuidos de la manera siguiente. 1.5 iría al Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento para investigación, desarrollo y creación de bancos de proyectos, y un 2,5% de los ingresos del sector por concepto del cobro de la tasa regulatoria se le va a asignar al ente regulador para su sostenimiento. Hasta tanto esto se aplique, cabalmente se consignará en la ley de presupuesto de cada año una partida específica para financiar el funcionamiento del organismo regulador. El artículo 233 del financiamiento temporal establece que hasta tanto el INAPA alcance su equilibrio económico y financiero en su nuevo rol de ente regulador del sector, el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional consignarán en la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos de cada año una partida específica para atender su funcionamiento. Ahora bien, ¿cuáles acciones ha emprendido el INAPA encaminada a fortalecer su rol futuro como ente regulador? El INAPA en el 2010, poquito antes, en 2009, comenzó a trabajar la desconcentración. Nuestro primer proyecto o provincia piloto fue San Juan. Aquí está Mercedes García de la Cooperación Española, quien nos apoyó. La Cooperación Española fue quien nos apoyó en este proyecto piloto, el cual por sus resultados en el 2010 el BID junto con la ESTI emprendieron junto al INAPA un proyecto ya mucho más amplio que incluyó 7 provincias,
7 provincias elegidas por conceptos muy diferentes. San Juan, porque fue la primera que se eligió. San Pedro de Macorís, porque San Pedro de Macorís tiene la particularidad de que tanto el sistema de agua potable como de alcantarillado es por bombeo. Entonces queríamos ver cuál era el impacto de que esto fuera así en el desarrollo como desconcentrado. San Cristóbal, porque en San Cristóbal hay una presencia fuerte de industria, también queríamos ver. Y Barahona, Bauruco, Independencia, porque es un acueducto multiprovincial. Entonces esos fueron nuestros 4 modelos. Actualmente se desarrolla en San Cristóbal un proyecto de asistencia técnica por resultados, nosotros le llamamos la ATP de San Cristóbal, que es para fortalecer la desconcentración de esa provincia. También está en ejecución el proyecto de fortalecimiento a la eficiencia de la gestión de agua y saneamiento con mira a la desconcentración de nuestro departamento provincial alino, que es un multiprovincial también, abarca las provincias de Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón. El INAPA está afiliado como miembro de la Asociación de Entes Reguladores de las Américas y participa de manera activa en las actividades de ADERASA. También está en ejecución el proyecto de cooperación sur-sur con la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua del Uruguay. Y también desarrolla la innovación tecnológica en el proceso, básicamente en el proceso comercial, porque indiscutiblemente que cuando entren en funcionamiento las prestadoras deberán estar ya listas para asumir las responsabilidades. De manera colateral, el INAPA, a través del Consejo de la Reforma y con el acompañamiento de todos los miembros, revisó un instrumento que se llama la Estrategia Nacional de Saneamiento, que marca las pautas que tiene que asumir el sector para este proceso de reforma y para ordenarnos como país. Este documento también fue con el apoyo de la cooperación española y además se formuló alineada con la Estrategia Nacional de Desarrollo y con los ODS, una hoja de ruta que va marcando cuáles son los pasos que vamos dando en tanto se apruebe la ley. O sea, nosotros no estamos esperando que se promulgue la ley para dar los pasos que organicen el sector. Esta hoja de ruta es el camino que estamos llevando a cabo y recientemente el Ministerio de Administración Pública, en un proyecto que tienen donde la OCDE los acompaña, tomó 5 mesas piloto. Dentro de esas 5 mesas piloto está el sector agua potable y saneamiento, y a través de esa mesa se está dando apoyo para la implementación de esa hoja de ruta, que define no solamente ese rol regulador del INAPA, sino que le da apoyo a las demás prestadoras, y en el caso del Ministerio de Salud, que va a tener que asumir un campo totalmente nuevo para ello, porque nosotros vemos el Ministerio de Salud trabajando con médicos, con enfermedades, aunque las enfermedades hídricas son su competencia, pero sí van a tener que trabajar en nuestras políticas. Es cuanto. Muchísimas gracias. Oigan, un momentito, por favor. Quisiéramos llamar la atención para que todos estemos contestes de lo que va a hacer después del almuerzo. Vamos a disponer de 1 hora para almorzar aquí mismo. A los invitados especiales que acompañen al presidente en una mesa que ya está lista para eso.
Pero antes de irse a almorzar, observen en su programa que hay un salón al frente que va a tener conferencias paralelas. Esas conferencias paralelas son de sumo interés. Observen que nuestra invitada especial, Ana Montero, ha dado lo que se llama las pautas que va el tema de la ley, que va a tomar el tema de la ley. Y mencionó la Agencia de Cooperación Española. Muy importante. Y justo cuando regresemos del almuerzo, vamos a tener justamente a personas de la Agencia de Cooperación. Vamos a tener personas que vienen de Gran Bretaña y que van a hacer un trabajo en cómo ellos están trabajando en Nicaragua. Al ingeniero Horacio Mazara, director ejecutivo del INAPA, por su apoyo a esta conferencia y por traernos a la ingeniera Montero Wagner a este Congreso de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento organizado por este colegio 20, 21 y 22 de noviembre. Firma ingeniero civil Dionisio Navarro, presidente, ingeniero Francisco Martes, secretario general del COPIA.